Familia, entiendo que estoy parado en una iglesia donde practican la oración, donde han abrazado el entendimiento de la oración. Y es un poco extraño, le decía a Paco, a su pastor, que me siento extraño que voy a hablar este tema, siendo que estoy ante una iglesia que lo practica, pero estamos de acuerdo él y yo que no nos viene mal recordar y volver a reavivar nuestro corazón entendiendo el poder de la oración. Y de eso vamos a hablar, de eso voy a compartir y vamos a meditar juntos la importancia de aprender a orar en los peores días de nuestra vida. Porque mira, te garantizo que vas a seguir teniendo peores días en tu vida. Y yo también. Yo sé que ya empecé mal, no me digas eso, cruz, que se vaya el diablo y que venga Jesús. No, o sea, la vida es así. Va a haber, así es la vida, dijo el profeta, de caprichosa, ¿no? ¿De qué se ríen? Y la vida es así, o sea, es inevitable que vamos a tener reveses y muchos capítulos de adversidad en nuestras vidas. La palabra de Dios dice: muchas son las aflicciones del justo. Y ahí entramos tú y yo que hemos creído en Jesús. Y nos advierte la palabra: muchas son, no dice algunas son, dice muchas son las aflicciones del justo, mas de todas ellas le librará el Señor. O sea, también no podemos evitar que haya aflicciones. También está escrito: en el mundo tendréis aflicción y dolor. Y dice la palabra: pero confiad, dice Jesús, yo he vencido al mundo. No podemos evitar capítulos de esos que deseamos que no lleguen a nuestras vidas, pero van a llegar. Pero lo que sí podemos nosotros es cambiar cómo abrazamos esos capítulos en nuestras vidas adversos y cómo podemos, con la ayuda del Señor y con el poder de la oración, llevarlos a un puerto seguro y que todo termine en bendición, o sacar la mayor bendición posible. Y eso es lo que nosotros eso es lo que nosotros podremos lograr al seguir practicando la oración. Ahora, Jesús también dice en una de las parábolas, les enseñó sobre la necesidad, digan conmigo, necesidad. Dice, de orar siempre y no desmayar. Pero no dice nada más de orar, dice de orar siempre, número uno, y otra, no desmayar. Yo lamento decirles que he tenido en mi vida momentos en los que no he sido tan fuerte en mi oración. Creo que no he tenido etapas en las que he abandonado la oración, pero no podría yo decirles, les quiero dar un reporte que yo he sido mega guau y constante y en la oración toda mi vida. Pero he descubierto algo: no puedo dejar de orar, no debo dejar de orar. Y solamente porque Jesús, mi Señor, y yo como discípulo tengo que atender a la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y el Espíritu de Dios ahí está para ayudarnos a todos y asistirnos a todos los que estamos aquí. De hecho, me gustaría que leyéramos, vamos a la palabra Mateo 18, versículos 15 al 20 en la traducción del lenguaje actual. Lo vamos a leer. Dice así: Jesús nos dice, les aseguro que cualquier cosa que ustedes prohíban aquí en la tierra, desde el cielo Dios la prohibirá. Y cualquier cosa que ustedes permitan, también Dios la permitirá. En la versión 60 dice: todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado. Atar y desatar, que es lo que comúnmente hemos aprendido y es correcto, pero para simplificarnos, atar es prohibir y desatar es permitir.
Y Dios puede hacer las cosas sin nosotros, porque Él tiene todo el poder, Él es Dios, amén. Pero Él ha decidido que las cosas sucedan en colaboración con su iglesia y con su pueblo. Hay algunos que dicen, si Dios es todopoderoso, ¿por qué Dios no pone todo y ya se acabó? 1, 2, 3, puede hacerlo, pero ha decidido amorosamente en no hacerlo de esa manera, para hacernos parte aquí en la tierra, que su voluntad se manifieste aquí en la tierra, al nosotros solicitarle, ya sea prohibiendo. ¿Qué prohibimos? Todo aquello que no glorifique su nombre, todo aquello que perturbe el avance del reino de Dios. Prohibimos todo aquello que perturbe en nuestras vidas su propósito y su bendición en nuestras vidas y familias y en nuestra nación. Y permitimos en nuestra oración, cuando clamamos a Él, permitimos desde la tierra, cuando oramos, que todo lo que sea su voluntad, que todo lo que tenga que ver con lo que nos prometió que heredamos como sus hijos al creer en Él, se manifieste aquí en la tierra. Pero Dios ha decidido, porque nos ama. Algunos que no lo entienden dicen, ¿por qué Dios nos odia y no lo hace? No, es que Dios no nos odia, nos ama tanto que nos ha tomado como sus colaboradores. Y todo lo que nosotros oremos aquí en la tierra, que esté alineado a su voluntad, Él lo va a desatar, Él va a hacer que se manifieste. Pero todo comienza, lo leímos bien, en la tierra. Lo que prohíban aquí en la tierra, Dios lo prohíbe desde el cielo. Y cualquier cosa que permitamos aquí en la tierra, Dios la permite desde el cielo. Dice el 19 también: les aseguro que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra, lo vuelve a decir, para pedirle algo a Dios que está en el cielo, Él se lo dará. Porque allí donde 2 o 3 de ustedes se reúnan en mi nombre, allí estaré yo. ¿Para qué va a estar el Señor? Para escucharnos, ya sea que prohibamos o permitamos. Y vamos a hacer oraciones conforme a su voluntad. El apóstol Juan dice, y esta es la confianza que tenemos, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Me adelanto, Dios no está para contestar desde su trono caprichos de nuestra carne. Él va a escuchar y va a atender a peticiones que estén alineadas a su voluntad y a su corazón. Y si estamos nosotros conectados con el poder de la palabra, prácticamente vamos a estar buscando orar su voluntad y no vamos a permitirnos orar caprichos de nuestro corazón. Bueno, llega un momento cuando no hemos madurado. Yo lo hice muchas veces, pedir cosas que pues simplemente el Señor, yo creo que se divertía conmigo, como a lo mejor se divierte contigo, ¿sí? O se divertía contigo, ya tú decides. Pero Dios nos ama y quiere contestar. A Dios no le gusta esconderse. Dios se deleita en contestar peticiones. A Dios le gusta, es una manera en la que Él muestra su amor. Pero escuchen muy bien, vamos a 2 de Samuel. Vamos a echar un viaje por unos capítulos de 2 de Samuel, algunos versículos, y vamos a recordar la importancia que tiene que nosotros, escuchen bien, abramos nuestra boca en oración. Escuchen, Dios no contesta ni a caprichos, y a veces todo queda en deseos que no se verbalizan en oración. Hay muchas cosas que Dios ha querido mostrarte, regalarte, pero a veces sucede que todo queda en pensamientos y no lo llevamos hasta la oración. Decimos, ay, cómo me gustaría tener un patín de esos, ¿cómo se llaman? Mi vida cambiaría con eso. Estoy hablando de una tontería, algo sencillo, ¿no? Y a veces Dios no lo quiere dar y pídelo.
Pídelo. Y decimos, mira, ya se lo dio Dios a alguien o cualquier otro asunto, y nos quedamos pensando y echamos un rollo, mi vida cambiaría, estaría padre, sería una bendición, y decimos todo, y todo eso que Dios escucha de nuestro corazón, Dios se deleita en ello, y ahora dice, vamos, pídemelo. Llévalo al terreno de la petición, de verbalizar. Y a veces que nos quedamos solamente deseando. Hay un proverbio que dice, el holgazán desea pero nunca obtiene. Por eso la oración es un trabajo. La oración no es quedarnos solamente, miren, un deseo sin llevarlo a la oración es un sueño guajiro. ¿Me explico? Y a veces que decimos, ¿por qué Dios no me contesta? Y Dios dice, pero ¿cuándo me lo has pedido? Lo has deseado, pero no lo has verbalizado, no lo has llevado al terreno de orarlo. ¿Me estoy explicando? Hola, ¿están conmigo acá? No, pues sonríame que me intimido. Me está echando una mirada regia de esas que, ay, Padre Santo, ayúdame. ¿Sí? Avanzamos, amados, amadas. Segundo de Samuel 15. El contexto del pasaje que vamos a leer. David tuvo varios hijos, y entre ellos también algunos de ellos le causaron unos problemas terribles. Hacer un estudio de los problemas que le causaban los hijos a David es todo un estudio, Pero uno de ellos, de sus hijos, se llamaba Absalón. Y Absalón era un tipo loco, era un hijo que le trajo muchos dolores de cabeza a David. Terminó mal sus días. Absalón, lamentablemente, no dio marcha atrás de sus acciones rebeldes ante su padre. Fue rebelde, y este es el contexto en el que vamos a leer. Estaba él odiando a su papá, nunca lo perdonó, lo juzgó, y eso derivó en que llegó un momento en que quiso usurpar el reino de su padre David, cosa que no lo tendría que haber hecho, cosa que no se lo otorgaba el Señor. Era un asunto rebelde y carnal completamente. Y en este contexto él hace una avanzada y hace una insurrección al reinado de su padre. Se le unen algunos, comienza a tener éxito. Y cuando vamos al versículo 30, segundo de Samuel 15:30, entonces David subió el camino que lleva al monte de los olivos, llorando mientras caminaba. Digan conmigo, llorando. Dice más, llevaba la cabeza cubierta y los pies descalzos en señal de duelo. O sea, esto que acabamos de leer nos muestra un cuadro que David estaba pasando un día muy difícil en su vida. Ya que hablé el contexto, ¿están de acuerdo conmigo? De esos días como los que nos pueden suceder, y lamentablemente nos van a suceder a algunos de nosotros. O sea, pero vamos a aprender ¿qué hizo David y qué no abandonó David en medio de ello? ¿Qué hizo? Dice, las personas que iban con él también se cubrieron la cabeza y lloraban mientras subían el monte. 31. Cuando alguien le dijo a David que su consejero, no olviden este nombre que vamos a usar estos minutos, Ahitofel, ahora respaldaba a Absalón, David, ¿qué hizo? Más fuerte. Pero noten bien, aquí está la clave, esta oración. David oró, oh Señor, haz que Ahitofel le dé consejos necios a Absalón. La versión 60 dice que oró, Señor, frustra el consejo de Ahitofel. Ya avanzaremos y vamos a ver quién era este hombre. Para empezar, era uno de sus consejeros principales. David, como rey, tenía consejeros, hombres sabios obviamente, pero ahora vamos viendo que cuando se levanta Absalón en su contra, se le une a Ahitofel, que es un poco extraño. Era un hombre que tenía un poder en su consejo tan tremendo, y David lo sabía.
Y escuchen bien, en medio de su aflicción, nunca dejó de orar y nunca perdió ser fino en su discernimiento. Y eso es lo que necesitamos aprender. No podemos perder el discernimiento ni la oración en nuestro peor momento. Tenemos que pedirle siempre: Señor, dame, avívame en mi espíritu para discernir y para orar en la peor circunstancia de mi vida. Ya vimos que estaba llorando, caminaba descalzo, estaba vestido de luto, estaba afligido porque su propio hijo estaba procurando su muerte. Eso no es poca cosa. Eso lo afligía, como ya estamos leyendo y refiriendo acá. Pero vamos viendo que en medio de ello levantó una oración muy sencilla. Frustra el consejo de Ahitofel, que le dé consejos necios a Absalón. Versículo 32. Al llegar David a la cima del monte de los olivos, donde la gente adoraba a Dios, Husai el arquita lo estaba esperando. Aquí aparece otro personaje, Husai el arquita. Husai había rasgado su ropa, se había echado polvo sobre su cabeza en señal de duelo. Pero David le dijo: si vienes conmigo solamente serás una carga. Qué honesto. Dice: la verdad, a como están las cosas, Husai, me estorbas. Eres una carga. No estoy de ánimo para que estés conmigo. Pero le da una instrucción. En medio de su día difícil le dice: regresa a Jerusalén y dile a Absalón: ahora seré tu consejero, oh rey, así como lo fui de tu padre en el pasado. Entonces podrás, miren a dónde apuntaba y a dónde lo que buscaba, lo que conseguir David en su peor día. Entonces podrás frustrar y contrarrestar los consejos de Ahitofel. Esto quiere decir que David le puso demasiada atención a este tal Ahitofel. No era poca cosa, era un consejero. David sabía que Ahitofel era un consejero muy útil. Él lo había comprobado. Él había disfrutado del resultado de esos consejos sabios que daba en su momento Ahitofel. Pero también aparece, ya leímos en escena, un consejero más llamado Husai. Entonces ese es un duelo y el escenario son dos consejeros, Ahitofel y Husai. Entonces vamos leyendo más. Le dice: métete ahí, regrésate, infíltrate y podrás frustrar y contrarrestar los consejos de Ahitofel. Sadoc y Abiatar, los sacerdotes, estarán allí. Diles todo lo que está planeando Absalón en el palacio del rey, y ellos enviarán a sus hijos Ahimaas y Jonatán para que me cuenten lo que está sucediendo. Infíltrate. Hazme saber lo que está pasando en el palacio, es lo que le dice. Entonces Husai, el amigo de David, regresó a Jerusalén y arribó justo cuando llegaba Absalón. Vamos bien hasta acá. Segundo de Samuel 16, acompáñenme hasta el versículo 20. Dice así en el versículo 20: después Absalón se volvió a Ahitofel y le preguntó: ¿ya está Absalón echando mano de la sabiduría de Ahitofel? Le preguntó: ¿qué debo hacer ahora? Este consejo es terrible. Le dice Ahitofel a Absalón: ve y acuéstate con las concubinas de tu padre. Contestó Ahitofel: ¿por qué las dejó aquí para que cuidaran del palacio? Entonces todo Israel sabrá que has insultado a tu padre más allá de toda esperanza de reconciliación, y el pueblo te dará su apoyo. Vaya consejo. Esto quiere decir que Ahitofel, el gran consejero y amigo de David, perdió el rumbo, perdió la brújula.
El tipo sería muy sabio y a grado tal que ya leímos que David mismo pide que Dios frustre su consejo. Pero escuchen bien, hago un paréntesis aquí. De nada sirven nuestros dones, aún de palabra de sabiduría, y nuestros dones proféticos, si no estamos alineados en paz con nuestra autoridad espiritual. El espíritu de Aitofel es un espíritu horrible que pudiéramos nosotros, si no cuidamos nuestro corazón, se puede infiltrar ese espíritu en nosotros. Y noten bien, estaba operando en su don de dar consejos, pero aquí está dando un consejo turbio, sucio, completamente alejado de todos los principios del reino de Dios. Le dice: acuéstate con las mujeres de tu padre y van a darse cuenta que lo estás ofendiendo y lo estás insultando sin ninguna esperanza de reconciliación. Es un consejo horrible. ¿Están de acuerdo conmigo? Hola. No, ay, digan amén, hermano, no me asusten. Así como, bueno, pastor, como que está buena la idea. Ese versículo es mi rema para esta noche. No. Versículo 22. Entonces levantaron una carpa en la azotea del palacio para que todos pudieran verla, y Absalón entró y tuvo sexo con las concubinas de su padre. Era un sinvergüenza, un inmoral, y lo incitó a Aitofel a ello. Versículo 23. Absalón siguió el consejo de Aitofel, y escuchen, que vaya versículo, tal como lo había hecho David, porque cada palabra que decía Aitofel parecía tan sabia como si hubiera salido directamente de la boca de Dios. Ese era el calibre de Aitofel. Y obviamente ahora lo vemos desalineado completamente. Pero sin embargo, Absalón le toma como un recurso, tal cual su padre lo hacía. Dice: este tipo da unos consejos que todo sale bien. Entonces le da unos consejos terribles que ya leímos, pero tenía tanto peso que era como si Dios mismo hablara. Esto quiere decir que era un hombre sabio, pero a la vez tenía una unción profética que hacía que se consolidara el reino de David en su momento, y ahora le está echando mano de él Aitofel. Segundo de Samuel 17, versículo 1. Vemos otra vez entra en escena Aitofel dándole otro consejo a Absalón. Segundo consejo. Entonces Aitofel dijo a Absalón: déjame escoger a 12,000 hombres que salgan en busca de David esta noche. Lo alcanzaré cuando esté agotado y desanimado. Él y sus tropas se dejarán llevar por el pánico y todos huirán. Luego mataré solamente al rey. Qué sinvergüenza el Aitofel. Mira de dónde puede llegar un corazón ofendido. Es increíble este espíritu de Aitofel. Dice: lo voy a agarrar a David cuando esté agotado, cuando esté desanimado. Lo conocía muy bien, era un hombre cercano. Y dice: luego lo voy a matar. Lo quería matar a su rey. Dice en el 3: y te traeré de regreso a toda la gente, así como una recién casada vuelve a su marido. Después de todo, es la vida de un solo hombre la que estás buscando. Entonces estarás en paz con todo el pueblo. Este plan les pareció a Absalón y a todos los ancianos de Israel, les pareció bien. Versículo 5. Pero después Absalón dijo: traigan a Usai el arquita, el infiltrado, el otro consejero de David, que ahora también está en el palacio con él. Traigan a Usai el arquita, veamos lo que él piensa acerca de este plan. Cuando Usai llegó, Absalón le contó lo que Aitofel había dicho y le preguntó: ¿qué opinas? ¿Debemos seguir el consejo de Aitofel? Si no, pues ¿qué sugieres? Bueno, le contestó Usai, esta vez Aitofel se equivocó. ¿Qué pantalones de Usai? Me encanta. Se equivocó. Estaba desafiando al consejero principal. Dice: pues se equivocó. Tú conoces a tu padre. Y miren todo el rollo que se avienta y el consejo de Usai.
tú conoces a tu padre y a sus hombres. Son guerreros poderosos. En este momento están tan enfurecidos como una osa a la que le han robado sus cachorros. Y recuerda que tu padre es un hombre de guerra con experiencia. Él no pasará la noche con las tropas. Seguramente ya está escondido en algún pozo o en alguna cueva. Y cuando salga y ataque y mueran unos cuantos de tus hombres, entonces habrá pánico entre tus tropas y se correrá la voz de que están masacrando a los hombres de Absalón. Así pues, hasta los soldados más valientes, aunque tengan el corazón de un león, quedarán paralizados de miedo, porque todo Israel sabe qué poderoso guerrero es tu padre y qué valientes son sus hombres. ¿Eso era verdad? No, no era verdad. Porque Usai fue testigo que David estaba llorando y deprimido. Y le está dando un consejo, poniéndole un cuadro de David como un hombre, ya lo leímos, ¿para qué comento? Pero al último no era verdad. Y el siguiente versículo es muy interesante. Absalón y todos los hombres de Israel dijeron: el consejo de Usai es mejor que el de Aitofel. Pues el Señor, lean conmigo esta parte, en voz alta, pues el Señor había decidido frustrar el consejo de Aitofel, que en realidad era un plan mejor para poder traer la calamidad sobre Absalón. El mismo Espíritu Santo nos da un reporte en la Escritura. ¿Cuál consejo de los dos era mejor? El de Aitofel. Pero al último se frustró el consejo de Aitofel, tal cual oró David en el peor momento de su vida. Esto quiere decir que no debemos menospreciar hacer oraciones sencillas. Aunque lo estés pasando súper mal, aprende a hacer oraciones sencillas. No abandones la oración en el peor día de tu vida. No rehuses a estar fino en el discernimiento en el peor día de tu vida. Claro que nos desanimamos. Claro que no esperamos a veces cosas que no queremos que nos sucedan, cosas que no podemos evitar, pero sí podemos cambiar el rumbo de la historia. ¿Y cómo va a terminar esta historia? Al hacer oraciones sencillas. Y hay veces que nos desanimamos para orar. Satanás siempre va a estar pendiente de bombardearnos para meternos el rollo y hacernos desmayar en la oración y meternos rollos que no merece la pena ganarle al sol para hacer un tiempito de oración. Nos va a meter rollos que para qué invertir tiempo en desplazarnos a la reunión de oración, que ustedes saben el horario aquí en su congregación en la fe en Monterrey, qué día es, a qué hora, todos los tiempos de oración. Siempre va a buscar Satanás que nosotros nos desanimemos y desmayemos. Por eso Jesús refirió una parábola acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y un ejemplo vivo en la Escritura es mismo David. Él tenía todo a su favor para el pretexto de desmayar y no orar más. Él se pudo haber quedado llorando su ruina. Él se pudo haber quedado solamente de víctima. Pero no, él hizo una oración: Señor, frustra el consejo de Aitofel. Porque él sabía que dependía mucho el éxito de la rebeldía, todo lo que perseguía a Absalón dependía muchísimo del consejo de Aitofel. Ahora, leemos otra vez ese versículo, el 14. ¿Me ayudas con el piano, por favor? Absalón y todos los hombres de Israel dijeron: el consejo de Usai es mejor que el de Aitofel, pues el Señor había decidido frustrar el consejo de Aitofel. ¿Quién decidió frustrar ese consejo? ¿Quién? Dios. ¿Desde dónde? Desde el cielo, desde su trono.
Pero ¿quién se lo solicitó primero aquí en la tierra? David. Hay cosas que Dios quiere hacer a nuestro favor, pero si nos quedamos victimizándonos de las circunstancias y no somos valientes en dar un paso sobre el dolor, que no lo menosprecio, pero ese no es nuestro tema. Nuestro tema es seguir orando en medio de nuestra angustia. Miren, lo digo con mucho respeto, y tiene su lugar. Cuidado cuando escuchamos y nos gusta: el Señor conoce que estás pasando un tiempo difícil y el Señor sí, el Señor sabe, pero ponte a orar, compa. Sí lo sabe, es verdad. Pero ¿a poco crees que cuando alguien te dice el Señor está, y tú lo sabes, Dios, tú lo sabes, y dice Dios: sí, yo lo sé. ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué te hago? Dime. Estoy dispuesto, te amo, eres mi hija, eres mi hijo. Dímelo, verbalízalo. Es que todo sería maravilloso. Sí, sí, Dios. Y luego hablamos con amigos, con amigas, con hermanos. Sí, si Dios se moviera, y Dios dice: sí, yo me quiero mover. Yo me quiero mover. Sería maravilloso. Sí, sí, sí. Ya te estoy poniendo el deseo. Ya mi espíritu te está calentando el corazón a que recuerdes mis intervenciones. Pero ora. No te quedes con una idea nada más. No te quedes con un sueño. Los sueños, escuchen bien, por más proféticos y más reales que vengan del Espíritu Santo, si no militas en ellos. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Acerca de las profecías que se te dieron, espéralas, ten fe. No, la fe se expresa con oración. El lenguaje de la fe es la oración. No es yo tengo fe, sí, yo tengo fe. Ay, sí, yo tengo fe, yo tengo fe. Muéstrame tu fe por tus obras. Y no dice la Biblia, no enseña en el contexto bíblico que la oración es un servicio. No dice de esa mujer que había quedado viuda, de más de 80 años de viuda, y dice: y servía al Señor en el templo con ayunos y oraciones. Servía, servicio, acción. La oración es una labor, es un trabajo, no los deseos. Oh, mi vida sería maravillosa si Dios interviniera. Y Dios dice: sí, 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 eso es verdad, pídemelo. Oh, y ahora, ¿quién podrá ayudarme? Y el Señor te dice desde el cielo: yo, pero ora, pídemelo. Me explico. Deleítate en el Señor y Él te concederá. Él te concederá. ¿Qué? ¿Qué te concederá? ¿Qué dice? Lo que verbalizas, lo que pides, no tus sueños. Oh, yo sueño, tengo un sueño. Verbalízalo, óralo, dilo. O sea, yo agradezco y lo digo de todo corazón. No estoy enojado, así hablo. Si yo soy como Shrek, feo por fuera, pero bonito por dentro y tierno por dentro. Miren, hermanos, yo agradezco cuando gente viene a orar. Pero hay unos que solo asisten a orar y no han aprendido a orar. Solo se meten al ambiente de otros de orar y están oren, abran su boca. Y el que está dirigiendo la oración: vamos a orar por esto, y pum, pum, da el blanco de oración. Y vamos a orar, y uno se queda. Asististe, fuiste al tiempo de oración, pero no oraste. ¿Por qué Dios va a moverse sobre un deseo que no verbalizaste? ¿Sí me explico? Qué importante es abrir nuestra boca. ¿Se acuerdan de Ana? La mamá de Samuel, que Elí la confundió con una ebria. Apenas abría su boca, pero estaba verbalizando. En cierta ocasión tuvimos oportunidad con Norma y otro equipo de viajar a Israel.
Y comúnmente en los viajes a Israel es muy raro que te lleven a la zona donde está Silo, donde está geográficamente el lugar donde estuvo el tabernáculo por 200 años. Y ves físicamente el lugar, una área, y nos paramos en el lugar y yo dije, no juegues, aquí es donde Ana. Estoy en el lugar geográfico donde Ana, a algunos metros aquí, donde Ana llega Elí y dice, ¿qué onda? ¿Por qué anda chupando tan temprano, señora? ¿Sí me explico? También me acordé del pasaje, aquí también los cochinos, los hijos de Elí andaban fornicando. O sea, y estás físicamente en el lugar ahí, pero Paco, Laura, de los lugares que las oportunidades que he ido allá 2 ocasiones a Israel, ese es el lugar, creo yo, que más me ha impactado. Sin misticismo, yo dije, porque llegué al lugar y obviamente cuando estás conectado con la palabra de Dios, tú dices, wow. ¿Y a qué te invita? Pues a orar. Y nos pusimos a orar y me puse a orar yo ahí. Y oré por mis hijos, oramos con Norma por muchas cosas ahí. Pero escucha bien, lo que quiero es llevarte a esto. No vivas en el rollo de me gustaría. Y Dios dice, a mí también. Y si nos ponemos de acuerdo y tú comienzas en la tierra pidiendo, no soñando. O sea, los sueños está bien. Sueños sin oración son pura tontería. O sea, nos vamos a frustrar tarde o temprano. Hay que ponerle oración a los sueños. A las palabras proféticas, ya se los dije. Pablo dice a Timoteo, aquello que te profetizó, muévele, milita en ello. ¿Y qué es militar? Es orar. Ora por ello. Muévete conforme Dios te vaya abriendo puertas en esa dirección profética. O sea, las palabras proféticas, yo lo creo. Creerlo está bien. Orar después de creerlo, mejor. Porque es donde Dios va abriendo puertas y vamos entendiendo, Dios me está llevando en esta dirección, Dios me está llevando. Y a veces nos sale una palabra profética y Señor, yo me dejo guiar por ti, es por aquí. No, esto no funciona así. Es a través de la oración y de ir entendiendo las cosas prácticas y las puertas que Dios va abriendo o cerrando. Qué importante recordar la importancia de haz oraciones sencillas. Haz oraciones muy sencillas. Vamos a seguir orando. Dios frustró el consejo de Ahitofel porque hizo una oración. David. Versículo 23. Cuando Ahitofel se dio cuenta de lo que se había seguido, que no se había seguido su consejo, ensilló su burro y se fue a su pueblo natal, donde puso sus asuntos en orden y se ahorcó. O sea, Ahitofel era un loco. Es todo un caso de estudio. Ahitofel se ahorcó el tipo. Escucha bien, la oración de David hizo que Dios perturbara la rebeldía de Absalón. Y Ahitofel loco terminó metiéndose, orgulloso y soberbio. Ese es el corazón soberbio. Terminó, no escucharon mi consejo, pues me ahorco. No escucharon mi consejo, pues me voy. O sea, más o menos. Porque es meterse a la horca, salirte en rebeldía. Una cobertura es meterte a la horca. Qué soberbia, qué orgullo. ¿Qué quiero destacar? Que cuando oramos, hermanos, Dios toma cuenta de nuestros enemigos. Dios, aquellos que son enemigos, que violentan tu alma. Puede ser la enfermedad, pueden ser demonios, pueden ser brujerías, pueden ser hechicerías. Pero eso no. ¿Y eso es real? Claro que es real. ¿Y qué me importa que sea real? Si tengo el poder de la oración, si tengo el nombre de Jesús por delante. O sea, puede estar pasando. Apláudele al Señor, le aplaudimos, honramos la autoridad del nombre de Jesús.
Y escucha bien, amigo que está siguiendo, amiga, esta transmisión. No dejes de orar oraciones sencillas. Tú dices, me cuesta trabajo orar y ser disciplinado en un tiempo de oración por las mañanas. Mira, te voy a dar un consejo como yo oro. Yo procuro tener una disciplina sistemática de oración. Pero ¿cómo puedes orar sin cesar, como dice la Escritura? El Espíritu Santo, ¿cómo consigue intercesores? No hay regalo más grande que Dios le puede dar a una nación que intercesores, que iglesias que oran. Y solamente estoy aquí para reforzar, para recordarles. Les dije al principio, lo que ven aquí, y no hablo solamente de esta belleza, sino del avance del reino de Dios, consolidación, haciendo discípulos, salvando almas. Eso sucede porque detrás hay un ministerio sacerdotal de oración, el cual les animo a fortalecer y no abandonar. Pero es importante que otros lo están haciendo, pero es importante que tú te unas y fortalezcas. Hay muchos que no entienden este principio que estoy hablando de la oración, que les da igual venir a una oración. Bueno, si puedo voy a la oración. No, pues hoy no juegan los Rayados. Hoy sí voy a orar. No van a ser campeones de todas maneras. No, y el hermano que es tigre allá, tampoco los tigres, brother. Bueno, con que el América no quede campeón, que sea hasta el Monterrey campeón. Pero miren, hermanos, el Espíritu Santo busca intercesores. ¿Cómo se gesta un espíritu de intercesión? Muy sencillo. Dios te pone carga en tu corazón, destellos sencillos. Les voy a poner un ejemplo. Hablaba con su pastor en la tarde y hablando un poco de muchas cosas, y entre ellas esto. Tengo una disciplina desde hace muchos años, que a quien Dios me ponga en mi mente, en mi corazón, inmediatamente oro. No le digo, ay, pensé en Juanito Pérez. No, me pone a alguien, me detengo. Y Padre, en el nombre de Jesús, tú me estás poniendo a tal persona, a tal amigo, a tal amiga, a tal pastor, a tal hermano de la iglesia, a tal personaje en el mundo, a tal deportista, a tal artista. En el nombre de Jesús lo bendigo. Si no te conoce, que se salve. Si son personas conocidas, hago una oración de intercesión a favor de ellos. Los bendigo en el nombre de Jesucristo. ¿Cuánto me puede tomar orar por ellos? No más de un minuto. Y cuando Dios ve, puedo confiar en me avienta otro nombre, otro minutito. Y Dios dice, Espíritu Santo, vamos con otro minutito. Y terminas orando todo el día sin cesar. Orando y bendiciendo. Hay veces que, ¿cómo se cumple? Y por causa tuya serán benditas todas las familias de la tierra. A veces es a través de la oración. A veces pensamos, y tienes que tener un ministerio destacado, y tienen que verte ungido, y tienes que manifestarte, y tienes que ser famoso. No, solamente tenemos que hacer la voluntad de Dios. Y las naciones pueden ser bendecidas por nuestra oración. Muchas familias son bendecidas por tu oración. Comienza por la tuya. Sigue con aquellos que te siga dictando el Espíritu Santo. Oraciones sencillas cambian el curso de tu vida. Puedes estar en el peor día de tu vida y ya leímos con las escrituras y comprobamos, una oración sencilla puede cambiar el rumbo. Hace rato hablábamos con Pastor Paco, ¿y qué si se hubiera quedado nada más llorando con vestiduras de luto, victimizándose de su mal día? David hubiera perdido el reino, lo hubieran matado, hubiera sido un desastre Israel bajo el liderazgo de Absalón. Hubiera sido un desastre Israel contaminado por espíritus, esa nación como un Aitofel. Por eso hay que orar por nuestra nación. Yo soy un convencido que muchos de nuestros gobernantes están ahí
Porque la iglesia nos hemos descuidado de orar. Los amamos, los bendecimos. Y a veces no, pues Dios pone y quita reyes y como Él quiere. Espérame, hay que orar, hay que orar, hay que orar, hay que orar. Que quede quien sea y de repente Dios puede cambiar sus corazones. Ahí nosotros estamos en una delegación en México de las más grandes, más conflictivas. Y literalmente nos pasó hace poco que vino la alcaldesa y juntó a sus 60 cercanos. Ella preside a millones en Iztapalapa. Y llegó y nos dijo: ayúdenos, no sabemos qué hacer. Y uno de nuestros pastores dice: venga, primero le vamos a capacitar con liderazgo bajo los principios bíblicos. Y ahí lo está entrenando. Hoy tuvieron un entrenamiento durante 4 meses. A los 60 los va a traer porque le dijo: no, yo voy a venir aquí, pero no me falta ni uno. No falta uno. Yo no voy a venir aquí que, oiga, ¿y cuántos llegaron? Y ya podemos comenzar. No, dice, no, yo voy a llegar aquí y así van a hacer las cosas con seriedad. Adelante. Y hoy, la mañana, tuvieron una sesión nueva. Pero detrás de todo esto ha habido mucha oración. Ahora, yo sé que ustedes pueden contarme sus historias. Solamente estoy tratando de contarles otras para inspirarnos. No dejes de orar. No desmayes. Tus oraciones son importantes.